Vamos a continuar con lo que es la unidad número 2. Seguimos viendo lo que es el insert. Eh, Habíamos visto estos ejemplos en donde podíamos insertar información sin poner el campo específico en el que se iba a insertar, y luego después vimos este otro ejemplo donde ya especificábamos campos para insertar la información. Ahora lo que vamos a ver en este ejercicio es insertar información en las tablas que están relacionadas. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos aquí ya tres tablas: una donde están los alumnos, otra donde están los adeudos y otra donde están los pagos. Entonces vamos a explorar la tabla de adeudos y vemos que únicamente tenemos estos campos: alumno ID y el adeudo. Entonces vamos a crear un insert y vamos a insertar en la tabla adeudo. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a insertar primero que nada lo que es el ID, lo que es alumno ID, y lo que es el adeudo. ¿Ok? Ahora recuerden que si nosotros ponemos aquí los campos específicos, se van a insertar en el orden en el que yo los ponga. Si yo pongo primero adeudo y luego alumno, no importa que sea diferente el orden en el que están aquí, lo que importa es el orden en el que ustedes lo pongan acá. ¿Sí? Entonces, este alumno va a deber 200 pesos, pero ¿cómo pongo cuál alumno es el que debe de ver esos 200 pesos? Para esto vamos a ejecutar el select para ver qué alumnos tenemos dados de alta en nuestra tabla. Entonces aquí, si ustedes se fijan, tenemos el ID del alumno. Vamos a suponer que nosotros queremos insertar este adeudo al alumno José Hernández. Como estamos utilizando la relación con alumno ID, tenemos que tomar el número del ID, perdón, el número de la columna alumno ID, que en este caso es el 18. Entonces nosotros aquí vamos a poner el número 18. Vamos a agregar otro adeudo para otro alumno, que es el número 19, que en este caso es Laura, y vamos a ponerle 500. Okay. Recuerden que vamos a ver qué tipo de dato es alumno. Es decimal, y recuerden que lo pusimos 17,2, o sea 17 números antes del punto y 2 números después del punto. Entonces vamos a ejecutar este insert. Ahí está agregado, y ahora vamos a correr un select para ver qué adeudos se han insertado. Entonces vamos a poner aquí adeudos, ejecutamos el select y únicamente ejecutamos este. Se me olvidó ejecutar este, entonces lo voy a correr. Ahí está, corro otra vez la de adeudos y se fijan, automáticamente puso el punto 00. Si yo quiero agregar más adeudos, vamos a suponer que yo quiero agregar para los otros dos alumnos. No me acuerdo cuáles son los IDs, voy a volver a correr los IDs para el 17 y para el 20. Pero aquí yo le voy a poner 125.32 y vamos a ponerle 1000.20. Vamos a ejecutar nada más estos dos porque los otros ya los corrimos. Se insertaron dos, corremos el select y ahí está. Se fijan, están también guardando los decimales. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, es tratar de eliminar la tabla de alumnos. Recuerden que si ejecutamos este delete, ¿sí?, va a tratar de eliminar toda la información de lo que son la tabla de alumnos. Entonces voy a ejecutar este script. Antes de hacer eso, déjenme les enseño algo. Si nosotros ponemos dos selects juntos y los iluminamos y los corremos, nos va a salir los resultados de los dos en diferentes ventanitas. ¿Okay? Pues nada más para que conozcan esa parte de lo que viene siendo el SQL. Entonces voy a ejecutar el borrar. Voy a borrar todos los alumnos y le voy a dar ejecutar. Si se fijan, me está marcando aquí un error.
dice que no puede eliminar la información porque existe un foreign key, un constraint en la base de datos escuela hacia la tabla adeudo en el campo alumno ID. Entonces, si volvemos a correr estos selects, recuerden que tenemos nuestra relación entre alumnos, que es esta tabla, y adeudos, que es esta otra tabla. Es por esa la razón por la que no podemos eliminar información cuando tenemos relación entre dos tablas. Ahora lo que vamos a hacer es borrar información utilizando lo que es el delete, pero vamos a borrar información específica. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a borrar información de, por ejemplo, el alumno Perla Flores, que es el que tiene el ID número 20. Entonces, para hacer eso, tenemos que utilizar el delete. Pero en el delete vamos a poner una sentencia que es el where. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar el delete. Vamos a borrar de la tabla adeudo, donde el alumno ID sea igual a 20. Entonces, si nosotros corremos, vamos a suponer que el alumno tiene más adeudos. Voy a insertar otro aquí. Okay. Voy a correr la de adeudos. Si fijan, este alumno ya tiene dos adeudos, uno de 1000 y uno de 50. Entonces, si yo ejecuto el delete con el where, únicamente me va a borrar la información del alumno que tiene el ID número 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le doy delete from alumnos? ¿Me borró o no me borró? No, no borra. ¿Por qué? Pues porque si yo corro el select from adeudos, todavía tengo información aquí que está ligada a lo que es la tabla de alumnos. Lo que yo sí puedo hacer es borrar el alumno número 20 porque él ya no tiene nada de información aquí. Entonces, si yo ejecuto este comando, me dice que eliminó un registro. Entonces, si lo corro, el select, ya no aparece el alumno con el número 20, que es Perla Flores. Entonces, aquí estamos viendo ya varias cosas. Estamos viendo cómo eliminar específicamente registros en una o en la otra tabla, ¿sí? Y también estamos viendo cómo insertar información en una tabla relacionada, ¿sí? Entonces, vamos a volver a ejecutar el select, ¿sí? Tenemos estas dos tablas. Ahora vamos a hacer un pago, ¿sí? Vamos a generar diferentes pagos de los alumnos. En la tabla de pagos vamos a ver qué campos necesitamos. Ahí necesitamos la fecha de pago. Ahí necesitamos la cantidad y quién lo hizo. Entonces vamos a poner aquí insert pagos, ¿sí? Vamos a poner, perdón, pagos. Vamos a poner primero la fecha de pago, fecha pago, coma, cantidad y alumno ID. Entonces, para poner la fecha podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos poner la fecha entre corchetes y ponemos, por ejemplo, 18, bueno, tiene que ser un formato americano, 07-18-2019, 200, 18. Vamos a ejecutarlo. Se fijan, nos está mostrando ahí esa información de que ya se insertó. Y vamos a darle ahora un select
en lo que es la tabla de pagos. Sí, vamos a ejecutar el select y ahí está ya insertada la información de que el alumno 18 dio un pago de 200 pesos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro insert, pero no vamos a poner la fecha de esta forma. Vamos a ponerle que el alumno número 19 pagó 300 pesos y vamos a poner la fecha del sistema. ¿Sí? Para poner la fecha del sistema utilizamos una función que ya está específica por lo que viene siendo SQL, que es getDate. Entonces si yo ejecuto este comando, lo que va a hacer es que va a insertar la fecha que en ese momento se ejecutó, y si se fijan la pone con minutos, con horas y minutos. ¿Sí? Recuerden que depende de cómo esté configurado el servidor, es el formato de la fecha que se va a insertar. En este caso, como esta computadora está con el Windows en inglés, inserta el formato en lo que es formato americano. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos viendo cosas diferentes, ¿verdad? Ya vimos lo que viene siendo ahora un insert en una tabla que está relacionada otra vez con la tabla de alumnos, y estamos viendo cómo insertar fechas tanto específicas como la fecha del sistema. Ahora vamos a tratar de insertar, ¿se acuerdan que borramos el alumno número 20? Vamos a tratar de insertar información en el alumno número 20 que ya no existe. Vamos a ver qué es lo que nos va a marcar. ¿Sí? Se fijan que nos marca que un error, dice que no puede insertarlo. ¿Por qué? Pues porque en mi tabla de alumnos yo ya no tengo el número 20. Entonces este número no existe, por lo tanto no lo puedo insertar. Y esta es la importancia de tener nuestras bases de datos, nuestras tablas bien relacionadas. Es la importancia de tener las relaciones de lo que viene siendo la base de datos. ¿Sí? Voy a abrir el archivo para... ¿Sí? Lo que viene siendo estos constraints. Estos constraints es lo que me está previniendo que yo tenga información que no esté relacionada. Y al momento de que la relación o este check o este constraint revisa si existe o no el dato que yo quiero borrar o insertar, ahí me está generando integridad en los datos. ¿Por qué? Porque no puedo insertar un valor, ¿sí? O un registro que no existe en una tabla principal. ¿Sí? Si yo quiero poner aquí el 17, ahí me va a dejar insertarlo. ¿Por qué? Pues porque ese número sí existe, ese ID sí existe en la tabla de alumnos. ¿Ok? Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo actualizar información en lo que viene siendo las tablas.